soy Sonia de Jaca. Hola, soy Hassan de Alpartir. Aquí estamos haciendo un encuentro de consejos de Aragón. Pues ayudarnos entre todos y pensar en positivo. Yo soy Rosa y vengo del CLIA de Zaragoza. Yo soy Evan y vengo del CLIA de Zuera. Compartir y socializar con la gente y aprender más sobre el ocio inclusivo. Pues a mí pasármelo bien con amigos y con la familia. Hola, me llamo Nerea y soy de Huesca. Hola, me llamo Ricardo y soy de Jaca. Hemos entendido que los niños podemos hacer grandes cosas para ayudar a las personas que no pueden hacer tantas y así podremos conseguir un ocio inclusivo. Soy Ariadna de Monzón. Soy Santi de Jaca. Hemos estado haciendo como mejoras para que el pueblo acepte más al ocio, pues que lo incluimos en todo, en actividades, en restaurantes, en todo. Hola, soy Rosa de Teruel. Yo soy Óscar de Sabiñánigo. Que son muy majos, que saben trabajar en equipo. Hemos hecho actividades sobre el ocio y juegos. Y de la batucada. Porque tocábamos instrumentos hechos a mano para reutilizar. Pues que yo estaba sentada en silla de ruedas y mi compañero estaba de pie, que me tenía que llevar con una venda. Entonces yo le tenía que dirigir y él no veía. Difícil. Una persona que no ve puede, con un guía puede, yo qué sé, hacerlo bien. Hay gente que tiene dificultades que son bastante difíciles de llevar y que está muy bien tener un compañero que te ayude. Apoyo y que le ayudemos. Y hemos estado jugando por equipos y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos patinado sobre hielo. A mí me ha gustado la pista de hielo. A mí el de hacer el árbol porque me pareció muy chulo porque estábamos colaborando en equipo. Estuvimos haciendo un montón de dibujos y participamos todos. Pues ha estado muy bien porque he conocido localidades que no sabía que existían y nuevos amigos y he aprendido cosas que yo no sabía, que los pueblos había consejos que trabajan también mucho y tienen ideas estupendas. Deberíamos ayudar a la gente que no puede que pueda hacer las mismo que nosotros podemos hacer. Hemos aprendido que no todos tenemos las mismas facilidades, nunca tenemos lo que queremos. Mucha gente se tiene que esforzar demasiado para tener lo que quiere. Cualquier persona que tenga discapacidades puede hacer de todo. No hay ninguna discapacidad para hacer cosas. A la gente como minusválida, que tiene problemas, que haya más cosas para ellos, para que ellos también se puedan divertir. Pues hemos hecho juegos para ver que gente con discapacidad también puede jugar y pasárselo bien. Es que todos somos iguales y que aún queda trabajo por hacer.